Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mis quebrantos, y así Jesucristo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tus quebrantos, Jesucristo mismo se glorifica dentro de ti. Amén. Código familiar y laboral en Cristo. Relaciones familiares y laborales en Cristo. ¿Cómo son? Estás fuera de contexto. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Quiere decir que no estás entendiendo lo que está pasando alrededor, como cuando salimos de viaje y vamos a otro país, otra ciudad, donde hay otro idioma, o cuando exploramos algún nuevo trabajo, nueva escuela. Hay reglas, hay tradiciones, hay culturas que hay que entender para poder expresarse bien. El contexto es importante, porque sin el contexto se puede agarrar una frase y tener un mensaje diferente. Por ejemplo, hay una canción que a mí me llamó la atención de estos artistas que yo admiro, que es Maná y Juan Luis Guerra. Hicieron una canción juntos que se llama Bendita tu luz. Y está bonita la canción. Bendita tu luz, bendita la luz de tu mirada. Pero esa canción es romántica. Es una canción que se canta a la pareja, pero algunos cristianos la han usado para alabar a Dios. Bendita tu luz, Señor, la luz de tu mirada. Y suena bien, pero estamos hablando de una canción romántica de pareja. O sea, la está sacando del contexto y ahora está fuera del contexto. Y si tiene dudas, porque yo digo que es una canción romántica, pero dice, no, no es canción. Sí es, porque al final dice, la canción dice, benditos tus besos a orilla del mar. O sea, ¿de qué es romántica? Es romántica, hello. Y entonces es una conversación, es una canción que va a una pareja, va a tu novia, a tu esposa, y entonces se saca de ese contexto y se usa para adorar a Dios. Se pone en un contexto diferente, y sí podríamos a lo mejor interpretarlo de manera diferente, pero se está sacando de su contexto. Y tenemos que entender eso, sobre todo al leer la Biblia. ¿Qué tipo de conversación tiene el texto? Tenemos que conocer el contexto, tenemos que entender qué está pasando alrededor de lo que Pablo está escribiendo ahora que estamos estudiando la carta a los Colosenses. Esa carta a los Colosenses no llegó por correo postal de Estados Unidos. Estamos hablando de otra ciudad y de hace como 2000 años, en otro país. Y ha pasado mucho tiempo. Lo interesante es que, como es palabra de Dios, entonces tiene principios eternos que nos ayudan a vivir. Por eso tenemos que entender cuál es la intención del autor y no sacarla de su contexto. Y quiero que se relajen tampoco, que nosotros ya no voy a leer la Biblia. No, sí puedes leer la Biblia. Y sobre todo, si eres cristiano, si has vuelto a nacer, ahora tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
Es ese intérprete que te dice, oye, esto no está en el contexto. Te hace entender de alguna manera el Señor que no, lo que estás entendiendo no es cierto, o sí es cierto, o te está diciendo que esto lo debes de hacer, no le saques porque sí está en el contexto tuyo. Entonces, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos guía a la verdad siempre, nos enseña las cosas que debemos de hacer. Pero entonces, hablando del contexto de la carta a Colosenses, en esos tiempos greco-romanos, había estos códigos para la vida familiar, estos principios, se le daba una lista de principios de cómo debería de ser el hogar, cómo debería ser la familia, porque el hogar en esos tiempos, el padre de familia realmente era como el juez. Él decidía qué pasaba con toda la familia, con su esposa, con sus hijos y con sus esclavos. Y los eruditos dicen que aquí Pablo sabe que hay esos códigos familiares y entonces él adapta cómo debe ser el código familiar según Cristo, según Dios. Y ese es el contexto en el que Pablo escribe. Y también tenemos que recordar pues, que las cosas eran distintas hace 2000 años. No había internet, por si lo pensaban. No había internet, no había tablet, no había Roblox, no había Snapchat, Facebook. No había nada, ¿verdad? De eso. Estamos hablando de otro contexto, ¿verdad? Pero tiene unas verdades que son verdaderas eternamente, ¿verdad? Y dice así, al final del capítulo 3 de Colosenses está este código familiar que dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y aquí hago un paréntesis hablando del contexto sobre la esclavitud. ¿Qué onda con eso? O sea, la esclavitud no es algo que Dios quiera. Jesús vino a dar libertad. Pero lo que pienso es que a veces Dios se revela de maneras en las que podamos entender. Se hizo humano para que lo podamos conocer, para salvarnos. Se ajusta a Él al contexto para poder dar su mensaje. Y aparte, la esclavitud en esos tiempos no era como lo que vemos en las películas de Hollywood sobre racismo y todo eso, que eran muy malas. No digo que no era malo en ese tiempo también, pero era otro tipo. Dice Deuteronomio, dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo vas a dejar libre. Y cuando lo liberes, no lo despides con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy esta orden. O sea, la esclavitud no era lo mismo. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice: yo no quiero dejarte, entonces vas a tomar un punzón y apoyándole la oreja contra la puerta le perforarás el óvulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. O sea, ¿qué clase de esclavitud es esta? Que el esclavo no se quiere ir. No debe ser tan mala. Te está yendo bien con esta familia, entonces ahí te quedas. O sea, no es la misma esclavitud que a veces tenemos en mente. Sin embargo, Dios no quiere que haya esclavitud y fue abolida aquí y en muchas partes. Dejando ese paréntesis,
La clave de todo en la familia, en el trabajo, pues es hacerlo en el nombre del Señor. La base es Jesús. Y la carta a los Colosenses tiene muchas similitudes con la carta a los Efesios. También habla de todo lo que Cristo hace por nosotros, y también habla de que nos ha sacado de la oscuridad y nos ha puesto en la luz, y habla de eso de quitarse el ropaje viejo y ponerse nuevo, lo que hablábamos la semana pasada, de que ya tienes un cambio de look, ya eres hijo de Dios, o sea, créetela y cambia, actúa conforme a esto, esta nueva identidad en Cristo. Y entonces ahora, ¿cómo se extiende, cómo se ve eso en la familia? Y también la clave es que Efesios dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y aquí Colosenses también tiene un versículo clave que dice: y todo lo que hagan, palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. ¿Y qué significa eso de hacerlo en el nombre del Señor? Cuando uno hace algo en el nombre del Señor, pues no va a hacer algo malo. En el nombre del Señor voy a hacer algo que va en contra del Señor. No tiene sentido. Cuando hablas de que vas a hacer algo en el nombre del Señor, vas a hacer algo que el Señor te manda, algo bueno, algo benigno. No puedes hablar en el nombre del Señor y hacer una atrocidad. Eso no tiene sentido. El hacer las cosas en el nombre del Señor es poner a Jesús primero, es considerar a Cristo, considerarlo en todo lo que hagamos. Y aquí vemos cómo se aplica eso a la familia. Cada elemento hace todo lo que hagas de palabra, de hecho, algo en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se ve esto en la familia? Por eso Pablo dice, bueno, mira, así se ve en la familia, y tenemos una versión condensada en Colosenses. En Efesios está un poco más largo, pero en Colosenses está cortito, no elabora mucho Pablo ahí. Pero lo que dice es: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Sujeta o sujeta rota, dicen algunos bárbaros. Pero no es así. En el Señor no podemos hacer eso como esposos. No se puede, no tiene sentido. Como les decía, no puedes decir que hablas en el nombre del Señor y hacer atrocidades. Pero ¿qué significa esto? Hay que ponerse busas, mis hermanas solteras, mis jóvenes que están creciendo. Es mejor someterse a un esposo que se someta al Señor. Es mejor eso a uno que no se somete al Señor. O sea, busquen un hombre que demuestre que ha sido regenerado en Cristo, que llame a Cristo su Señor y que lo demuestre, que sea un hombre como Dios manda, que busque la sabiduría de Dios, que busque el reino de Dios. Alguien con quien tú puedas compartir tu fe y servir a Dios juntos. Bueno, pero el punto es que una esposa se somete, y no es lo mismo que obedezca al Señor. No le pide eso a los hijos, sí, pero a la esposa no. Más bien es someterse, es ponerse por debajo. Eso quiere decir que es igual, pero ella se somete abajo del hombre. Y no pierde su valor, porque Cristo hace lo mismo. Él se somete al Padre y se somete para poder llevar juntos la carga. Le va a ayudar al hombre a llevar la carga familiar. A él se le ha dado esta responsabilidad, y la mujer se somete para que cumpla su función de adorar a Dios, que la familia pueda servir, que la familia pueda cultivar un hogar, cultivar a los hijos, ayudarlos a crecer en todos los aspectos. Dios, en su infinita sabiduría, ha puesto ese orden. No significa que no tengan opinión las esposas, al contrario. El mandato de Génesis, si nos vamos al principio, hizo a los dos, varón y hembra, hombre y mujer, y los dos tienen la imagen de Dios.
Los dos tienen el mismo valor delante de Dios. Y Pablo también lo dice en sus cartas. En Cristo ya no hay diferencia. Todos tenemos el mismo valor. Génesis en el capítulo 1 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, a los dos. Y los bendijo con estas palabras. ¿Al hombre? A los dos. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla a los dos. Los dos tienen esta autoridad. Dominen a los peces del mar, las aves del cielo, todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y también les dijo, yo les doy la tierra. No, te doy la tierra a ti, hombre. No. Les doy la tierra en plural. Todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Yo les doy la hierba verde como alimento, a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Tiene la bendición de Dios. Y vino la noche, llegó la mañana, y eso fue el sexto día de la creación. Pero como decía, usa el plural, no el singular. Pero ahora el pecado se encarga de distorsionar todo esto. Y Dios llama, cuando hay este pecado de desobediencia a Dios, porque ese es el pecado, desobedecer a Dios, al que llama Dios es Adán. ¿Dónde estás? Primero busca a Adán. ¿Y Adán qué hace? Pues le echa la culpa a Dios. Esa mujer que tú me diste, me dio de comer. No toma su responsabilidad. Y luego, no solo eso, la mujer tampoco se escapa. También, ¿y tú qué onda, Eva? Y Eva le dice, pues le confiesas, la serpiente me engañó y comí. Y lo bueno es que en Cristo hay restauración. Hay redención para el hombre y la mujer, como les decía. En Cristo ya no hay eso, ya somos salvos por medio de la sangre de Cristo. Dios mandó a Cristo para este plan de salvación que es el Evangelio. Pero el punto es que son un equipo. Y su misión es adorar a Dios y criar a sus hijos en el camino de Dios, para que ellos también puedan adorar a Dios. La mujer casada, la esposa, debe hacer todo en el nombre del Señor. Y eso se nota en someterse a su marido, en respetarlo. Esa adaptación cristiana de los códigos que circulaban es a la esposa se le pedía total autoridad, pero en el cristiano no, tú te sometes. Y la principal responsabilidad de la familia cae sobre el hombre. Entonces, el esposo, ¿qué es lo que debe hacer? Nada. Traer dinero, proveer, es todo lo que debe hacer. También el esposo debe hacer todo en el nombre del Señor, de la misma manera. Esa es la clave, es lo que les decía. La clave es hacer todo en el nombre del Señor, es decir, considerar a Jesús primero. Los esposos, dice Pablo, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Todos los códigos del contexto, nadie le podía pedir eso a los padres de familia grecorromanos. Ama a tu esposa. Eso no era, iba contra la cultura. El cristianismo a veces va en contra de todo lo que está pasando alrededor, y ahora lo podemos ver claramente. ¿Y qué es lo que le pide este código a los esposos? En Cristo deben de amar. ¿Y cómo es el amor? El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, no es cruel, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. No hay de que, ay, se me acabó el amor. No. El amor no se extingue. Y
En la otra carta de Pablo, la carta a los Efesios, ahí explica un poquito más esta relación y pone el ejemplo. El esposo dice es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas se deben de someter a sus esposos en todo. Y esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? De manera sacrificial. Se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. El chiste no es la autoridad. En el contexto, hablando del contexto, primeramente en el contexto literal, o sea, lo que dice ahí el pasaje, explica cómo trabaja la cabeza y el cuerpo según el contexto. Y la función de la cabeza es hacer crecer al cuerpo. Dice, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor. El trabajo de la cabeza es dar crecimiento al cuerpo. La cabeza da crecimiento al cuerpo. El trabajo del hombre es ver las maneras en que la familia crezca en amor, que crezca en imitar a Cristo. Eso es amar a su esposa, tratarla bien, buscar su crecimiento, su salud espiritual, mental, emocional, física. Eso es lo que hace un esposo en el nombre de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer los hombres en las familias y los esposos. Y ahora, ¿y los hijos? Dice la palabra de Dios: obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. A eso sí les manda obedecer, no les da chance. ¿Por qué? Porque sus papás son responsables de ustedes. Todo lo que hagan los hijos les afecta directamente a los padres. Los padres son los que tienen que sacar la cara. El hijo sabio es la alegría de sus padres. El hijo necio es el pesar de sus padres. El hijo necio el hijo necio es la ruina de su padre. Dice Proverbios 10:1 y 19:13. Por eso los hijos deben de obedecer en todo. Y Efesios aclara: en el Señor. O sea, no puedes obedecer algo que vaya en contra del Señor. Eso es lo que le agrade a Dios. Los hijos deben de obedecer en el Señor. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Pero bueno, lo interesante del código es que también se cambia el rol y dice: los padres también tienen algo que hacer. No nada más es usar a los hijos, es aprovecharse de sus hijos o cumplir sus sueños en ellos. No. Deben de cumplir la función de criarlos en el Señor, no en mis sueños o en lo que yo quiera, sino en el Señor. Instruye al niño en su camino. Y hoy más que nunca, porque hay muchos caminos. Instruye al niño en el camino correcto, o sea, el camino de Dios, y en su vejez no lo va a abandonar. Y dice Proverbios a los padres: no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Hay muchísimas filosofías rondando hoy. Una de ellas es: no, que todos estén bien, que todos estén felices, hay que incluir a todos. Sí, pero también tenemos que estar conscientes que solo hay un Dios, solo hay un camino, que es Cristo. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos, corregirlos, cuál es el camino correcto. Ellos tienen que saber cuál es el camino correcto. Decían que en los bancos, como entrenan a los banqueros sobre los billetes, no les dicen cómo es el billete falso. Porque el billete falso puede ser falso de muchas maneras, pero el billete verdadero solo hay uno. Entonces entrenan a sus banqueros a distinguir
el billete que es correcto, que es verdadero. Entonces, de la misma manera nosotros debemos enseñar a nuestros hijos el camino correcto. No todos los caminos que están incorrectos, pero que ellos puedan reconocer cuál es el camino que deben de tomar. Dice que hay que guiarlos con sabiduría, no podemos abandonarlos, hay que enseñarles, son nuestra responsabilidad como padres. Y dice también el mandato del código para los padres, dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. El ser hijo se hace en el nombre del Señor, considerando a Cristo, y el ser padre también. Hay que hacerlo en el Señor, hay que hacerlo dando un buen ejemplo. No puedes pedirle a tu hijo algo que tú no haces, no hay integridad. Eso va a hacer que el hijo se moleste, que el hijo se confunda. Por eso hay que enseñar sobre la gracia de Dios. No soy perfecto, pero conozco la gracia de Dios, camino hacia Cristo, me arrepiento de las cosas malas que hago, obedezco a Dios, confieso, pido perdón y perdono, amo. Si yo no pongo el ejemplo, ¿cómo lo van a aprender los hijos? Aunque no quieras. Los hijos no nada más escuchan tus palabras, ellos ven tu comportamiento, ven tus actitudes, ven tus acciones. Y hay que aprender a ser honestos, a vivir bajo la gracia de Dios y enseñarles cómo ser íntegros también, cómo enfrentar los problemas, cómo servir, cómo adorar a Dios. Que no se te pase la mano tampoco. Hay que corregirlos en amor, hacerlo en el nombre del Señor. Y por último, ya para terminar, la ética laboral y de negocios, de empresarios. ¿Cómo se ve eso? Porque bueno, todo estaba dentro del hogar grecorromano y por eso también entra esto de la esclavitud. Y lo que les dice Pablo es: obedezcan en todo, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos estén mirando, como si ustedes quieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para este mundo, conscientes de que el Señor los va a recompensar con la herencia. Y amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo, equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. En ese tiempo, hablando del contexto, los esclavos eran considerados flojos. Los esclavos eran considerados holgazanes. ¿Y cómo le hicieron los eruditos para llegar a esto? Pues los esclavos no ven las ganancias de su trabajo. Ellos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para el dueño, para el amo, y no ven la ganancia. Entonces, ¿con qué ganas vas a trabajar cuando a ti no te cae el beneficio de tu trabajo? Y por eso aquí la palabra de Dios dice: bueno, trabaja para Dios y Dios te va a recompensar. De la misma manera, cuando vamos a trabajar, a veces no es nuestro beneficio del todo, pero tenemos que hacerlo como para Dios y saber que Dios nos va a recompensar. Por eso digo, la clave está en hacerlo en el nombre del Señor. Soy hijo, soy papá, soy mamá, soy esposo, soy lo que sea, en el nombre del Señor. Si voy a trabajar en el nombre del Señor. Voy a considerar a Dios mi jefe. Voy a trabajar para mi jefe. Y el proverbio dice: cualquiera que sea bueno en su trabajo, se va a codear con reyes. Porque la gente lo ve, la gente lo va a notar, se va a ver la diferencia de tener a Cristo, de hacer las cosas en el nombre de Cristo. Este código ayuda a revitalizar lo que es el trabajo. Y de la otra parte de la moneda, a los empresarios, a los dueños de su negocio, les dice que sean justos. Justo con los que contratan, sabiendo que Dios es dueño de todos. Es decir, que tus negocios reflejen también cómo son los negocios en Dios. Cómo son justos, honestos y muestran el amor de Dios. La clave, como les digo, para el código familiar y laboral
es que se hace en Cristo, se hace en el nombre del Señor. Se pone primero a Cristo como esposo, como esposa, hijo o hija, empleado o jefe. Todo lo que hagas, recuerda este pequeño código y dale gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a tener un canto de respuesta. Y este canto de respuesta es para expresar cómo el Señor te está hablando a actuar. Si el Señor te está pidiendo que obedezcas, que confieses, que cambies, no sé qué el Señor te esté pidiendo. Si no lo has hecho tu rey, si no es tu Señor, pues a lo mejor este es el momento. Si te quieres bautizar, si te quieres unir a la iglesia, si quieres empezar algún ministerio, trabajar en la iglesia, este es el momento que podemos usar para tomar decisiones. La